Dejamos el mundo de la literatura, el mundo de los libros, nos metemos de lleno en el mundo de la historia. Seguramente que ustedes se han planteado siempre, ¿no? ¿Cómo se investiga? Han pensado, ¿cómo se investiga en historia? ¿Cómo se hace para saber qué sucedió en el pasado? Solemos imaginarnos unos archivos llenos de pergaminos o viejos legajos. A los historiadores los vemos un poco como, bueno, como ratas de biblioteca, o sea, que están buscando siempre, ¿no? Esperando esos libros, ¿no? Y ellos también a que rescaten los viejos legajos. Pero hay muchas historias que no están escritas, que las conocemos simplemente porque han pasado boca a boca. Hablamos precisamente de nuestra historia oral, historias que han pasado de generación tras generación. Pero ¿de qué manera han llegado a nosotros? Y estas historias, ¿por qué se convierten en leyenda? ¿Qué es lo que tienen que tener para hacerlo? Pues se lo vamos a preguntar a Ismael García, nuestro historiador particular. ¿Cómo estás, Ismael? Bueno, buenos días. Bueno, que generalmente imaginamos a los historiadores llenos, ¿no? En una mesa llenas de pergaminos, de viejos legajos, además como hasta con polvo, ¿eh? Me da a mí la sensación. Sí, pero es verdad que muchas de las cosas que nos llegan, pues nos llegan a través de la historia oral, o si no directamente de la historia oral, pues digamos de una mezcla de historia oral y de historia escrita. Y la historia un poco que traigo hoy es un poco a caballo entre las dos, entre la historia que rescatamos de los escritos y la historia un poco oral. Se trata de una leyenda que acabó recogida por allá ya en la Edad Media, por escrito por Lope García de Salazar, en las Bienandanzas y Fortunas, y tiene que ver con un evento, con una batalla que se dio a finales del siglo XII aquí en el entorno de la Llanada, más concretamente al noroeste de Vitoria. Ya sabrán nuestros oyentes que separando la Llanada del Valle de Zuya, más o menos ahí tenemos una serie de montañitas que llamamos la Sierra de Arrato, y en las vecindades del pueblo de Letona, ahí tenemos ahí arriba un castillo, el castillo de Zaitegui, y en ese entorno también una cueva que la gente del entorno conoce como la cueva de los 40 caballeros, ¿no? Y estos 40 caballeros pues son un poco los que nos traen esta leyenda que vengo a contar, ¿no? Es una leyenda de tradición oral. Sí, fue de tradición oral hasta que al final este escritor, tú piensas que esto al final fue una historia, el suceso tuvo lugar a finales del siglo XII, pero no se recoge por escrito hasta finales del siglo XV, o sea, es decir, pues al final han pasado bien 2 siglos, prácticamente 3 siglos, entre que se cuenta la historia y se recoge por escrito, ¿no? Luego a nosotros nos ha llegado pues ya en estos pergaminos de Lope García de Salazar, ¿no? Pero bueno, fue historia oral durante mucho tiempo, y de hecho los historiadores pues no sabemos muy bien a qué atenernos porque tiene mucho de legendario, ¿no? Yo te iba a preguntar si podemos fiarnos, ¿no? Por ejemplo, de las leyendas para hacer historia. Claro, yo creo que sí que es interesante, o sea, el historiador tiene que ser siempre suspicaz ante sus fuentes, ¿no? Siempre tiene que estar un poco con cuidado, tiene que contrastar sus fuentes, ¿no? Pero yo creo que no hay que desmerecer las leyendas, porque las leyendas, eso que dicen de que siempre tienen un sustrato de realidad, es cierto, y los historiadores normalmente no contamos con suficientes datos de esas épocas como para andarnos con lujos de despreciar gratuitamente que esto no nos gusta porque es leyenda y no es fiable, y esto sí que es más fiable. Bueno, pues si somos críticos, yo creo que también se pueden atender a estas historias. Y de hecho esta historia, bueno, pues sí que la tenemos recogida en otras contrastada en otras fuentes, ¿no? Esta historia empieza con una historia, vamos a decir, de amor, con un matrimonio, ¿no? Entre dos personajes de 2 de las familias más importantes alavesas, ¿no? Entre Íñigo de Guevara y la hermana de Lope González de Mendoza, Urraca González de Mendoza. Pero bueno, esta historia que empieza siendo una historia de amor, enseguida acaba mal, porque Íñigo de Guevara engaña a Urraca González de Mendoza, le es infiel con otra mujer, y esta al enterarse, pues por supuesto no le sienta nada bien, se enfada, y sobre todo quien casi más que ella todavía se enfada es su hermano, Lope González de Mendoza. Y ya se lía. Ella se lía el tema. Se lía el tema, porque es el hermano, bueno, pues ya sabes que en esta época los matrimonios son muchas veces también por interés, no solo por amor, y siempre hay una dote de por medio, ¿no? Entonces Lope González de Mendoza había aportado una dote al matrimonio por parte de su hermana, y entonces, en vista de que el matrimonio al final se anulaba, porque acabaron separándose, pues Lope González de Mendoza le reclamó a Íñigo de Guevara que le devolviese lo que él había proporcionado en dote.
dote. Íñigo de Guevara decide devolverle la dote todo lo que le había pasado menos un elemento, que era un cuerno de batalla. Un cuerno de batalla es, pues imaginémonos un cuerno grande, una especie de corneta, es casi como un instrumento, ¿no? Un instrumento musical para hacer un sonido en la batalla. Una corneta que sería de marfil, que tenía sus relieves labrados, sería un elemento muy valioso, y Íñigo de Guevara no quiso devolvérselo a Lope González de Mendoza. La historia, la leyenda nos cuenta que por supuesto, pues Lope González de Mendoza se enfadó muchísimo porque para él tenía mucho valor este cuerno. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que lo mandó a juicio, entraron en un juicio que se celebró en las campas de Estíbaliz, en Estíbaliz, con gente notable de la llanada alavesa haciendo de juez, pero pues a Lope González de Mendoza no le salió bien su reclamación y no consiguió que le devolviesen el cuerno. Enfadado, todavía más enfadado, retó a Íñigo de Mendoza a una batalla, y aquí es donde hablamos de la batalla que tuvo lugar en el campo de Arrato, ¿no? Es el reto suponía un campo, un lugar donde la gente que se retaba tenía costumbre de reunirse para dilucidar pues este tipo de problemáticas, ¿no? Oye, entonces, te iba a preguntar, fíjate, al cabo Ismael, te iba a preguntar si los vecinos, por ejemplo, de la zona conocen esta leyenda, o también hay algunas leyendas que con el paso del tiempo, ¿no?, y de los siglos, en este caso, pues se van quedando como diluyendo. Sí, pues hombre, la versión que te estoy contando es la de Lope García de Salazar, y a mí me consta, lo ves en las páginas web o hablando con la gente, que la gente de la zona sí que tiene trazos en la mente de en qué consiste esta leyenda. De hecho, lo que comentaba, hay una cueva en el entorno de Letona, en el entorno del castillo de Zaitegui, que llaman la cueva de los 40 caballeros, y esto es digamos historia local. La cueva existe, yo he estado y la gente del lugar le da ese nombre. Y los 40 caballeros es porque después de la resolución de la batalla en el campo de Arrato, las cosas no les fue muy bien en la batalla a los Mendoza, que salieron perdiendo y tuvieron que huir muchos de ellos. ¿Y en qué lugar se refugiaron? Pues bueno, la leyenda dice que el lugar donde escogieron refugiarse fue en esta cueva de los 40 caballeros, ¿no? Oye, hay una persona que nos ha escrito, que nos ha dicho que ya ha estado en esa cueva. Sí, por supuesto, porque ya sabe de qué cueva estamos hablando, ¿no? Es una cueva muy pequeñita, está pues como digo, no lejos del castillo de Zaitegui. Es una zona preciosa para ver, y el castillo y los restos del castillo, que por cierto, pues bueno, el escoger el lugar de Arrato para la batalla por parte de los Mendoza no es para nada casualidad, porque prácticamente el lugar donde se celebró la batalla, que sería en lo que se llama la barranca de San Víctor, que está justo debajo de lo que es el castillo de Zaitegui, ¿no? Pues el castillo siempre fue posesión tradicional de los Mendoza, pero como ya digo, pues la historia para los Mendoza no fue bien, porque Íñigo de Guevara llamó a escondidas a muchos de sus aliados, el resto de gamboínos, ayalas y otro tipo de familia. Entonces acudió con muchísima gente, y hasta el punto que los retadores, los Mendoza, que estaban esperando ahí en el campo de batalla, al ver todo lo que se les venía encima, dijeron, pues igual no lo pensamos, ¿no? Pero aquí el señor Lope González de Mendoza debía andar muy airado por el tema de no haber obtenido el cuerno de batalla, y dijo que él no se movía de allí y que presentaba batalla. Bueno, al final, como digo, les salió tan mal la cosa que tuvieron que salir todos en estampida, unos tuvieron que refugiarse en la cueva, y la historia, una de las cosas que ha quedado para la historia y que se repite constantemente en los libros que nos hablan sobre este Lope González de Mendoza, es que este Lope González de Mendoza se le apoda siempre como el de Arrato. Lope González de Mendoza, el de Arrato. Lope González de Mendoza, el de Arrato. Y esta historia de la batalla de Arrato no debió ser algo de poco, debió ser algo de mucho, debió ser muy importante, debió resonar mucho en la historia alavesa, porque repetidamente los documentos, cuando se tienen que referir a esa época,
se habla de la batalla de Arrato. Pensemos, para que nuestra audiencia se sitúe, son los mismos años en que Vitoria se está fundando. Es el año 1181 en que Sancho VI el Sabio da el fuero a Vitoria. Aproximadamente es esos años de finales del siglo XII que se sucede esta batalla en Arrato, en la zona del castillo de Zaitegui, ¿no? Bueno, esta es una parte, todas en el entorno de la llanada tenemos pues bastantes castillos, ya sabes que hemos hablado varias veces en el programa del castillo de Vitoria, pero también tenemos el de Zaldiaran, pero también tenemos el de Arganzón, he hablado del de Zaitegui, por supuesto tenemos el de Guevara, y curiosamente todos estos castillos, de los cuales de la mayoría apenas nos quedan restos, del de Zaldiaran nos quedan poquísimos, pero todos están asociados siempre a alguna leyenda, están asociados y también a alguna cueva. Todas en su entorno tienen alguna pequeña cueva que contiene alguna pequeña historia que tiene que ver con el castillo. De tal forma que, un poco para los historiadores, cuando queremos reconstruir un poco cómo fue la vida en la Edad Media y cómo fue la historia de estas fortalezas, yo creo que no tenemos que limitarnos solo a pensar en esos documentos oficiales, administrativos, que nos hablan de fulanito de tal, que estuvo en posesión de este castillo, y fulanito de cual de este otro castillo, sino que las leyendas muchas veces encierran unas verdades, sobre todo, que nos hablan de la vida cotidiana y de elementos más viscerales, ¿no?, de la vida de las personas, ¿no? Pero, Ismael, hoy nos quedamos con la batalla de Arrato. Saludos, pues a los vecinos, has mencionado en varias ocasiones, a los vecinos de Zaitegui. Algunos se ponían en contacto con nosotros, decía, ya había estado precisamente en esa misma cueva. Que nos vamos a despedir por hoy, pero que volveremos. Muy bien. Cuídate Eso mucho, es. Venga, un abrazo. Venga, un besito. Agur, agur. Agur, Ismael, agur.